Bien, entonces, con el tema de evapotranspiración y hablando de goteo, eh, hemos dicho que obtenemos el dato de evapotranspiración potencial por cualquiera de las formas que nosotros usualmente conocemos y que hemos aplicado. Esto es Blaney-Criddle o Penman o Hargreaves o el vaporímetro de clase A o el método de Trond-White o cualquiera otro, ¿no? El porcentaje de área bajo riego tiene que ver entonces con eh, la separación que hay entre líneas de goteo, el caudal de los goteros y la lámina que estemos usando. Para efectos de la determinación de esto, lo que diremos es lo siguiente, ¿no? Si esto es entonces una cultivo del café, hablando de cultivo del café, y estos son los lomillos en donde va el café, y esto serán las plantas de café en la hilera que va hacia el fondo. Entonces, si nosotros ponemos una cinta de goteo, ponemos una cinta de goteo hacia el fondo, quiere decir que los goteros irían más o menos por acá, ¿verdad? Y, uh, y esto hacia el fondo hubiera sido la perspectiva, ¿no?, de este terreno. Entonces, las hileras irían en este sentido, ¿no? ¿Ok? Si la cinta de goteo es esta, entonces vamos a marcar que aquí hay otros goteros. Lo que se va a formar entonces es una franja humedecida que usualmente va a ser de unos 40, 45 centímetros. Toda esta franja humedecida en el suelo que se proyecta, pues obviamente, hacia el final de la plantación, ¿cierto? Lo mismo pasa en estos. Si en café esta distancia entre hileras en nuestro país, Costa Rica, es usualmente de 2 metros. Entonces, quiere decir que eh, si nosotros calculamos el área que se mojó en una hectárea, lo podemos hacer de la siguiente manera, ¿no? Si la hectárea fuera una hectárea perfecta, estaríamos hablando de que la hectárea mediría 100 metros de lado y 100 metros por el otro lado, ¿cierto? Esto daría los 10.000 metros cuadrados. Entonces, para saber cuántas hileras tenemos, lo que tenemos que hacer, las hileras de cultivo del café, dividir 100 metros entre 2 metros, ¿no? Y esto nos dará entonces el número de hileras. De todas luces, esto dará 50 hileras. 50 hileras de café. Y podemos calcular cuál es el área efectivamente mojada con el sistema de riego por goteo. Y este área es fácil de calcular si nosotros hacemos 0.45 metros, que sería el ancho de esa franja humedecida, y lo multiplicamos por la profundidad, ¿no? Por la longitud de esa hilera o de esa era, que si estamos en una hectárea perfecta, pues será también de 100 metros. Con esto tenemos nosotros nuestro valor de área que se moja en una era, que será entonces 45 metros cuadrados, ¿no? Si tenemos 45 metros cuadrados que se mojan en una era y tenemos 50 eras, entonces podemos determinar aquí nosotros cuál es el área total que se moja. Área humedecida por hectárea. Y esta será entonces igual a 45 metros cuadrados multiplicado por 50 eras. ¿Ok? Perdón, son 45 metros cuadrados, dije. Sí, por 50 eras. Y este resultante es, me dicen por favor ustedes, 45 por 50 son 2.000. 250. 250 metros cuadrados, ¿ok? 2.250 metros cuadrados. Para obtener entonces
el porcentaje de área que se moja en una hectárea, lo que hacemos es, pues, dividir estos 2.250 metros cuadrados entre los 10.000 metros cuadrados de una hectárea, y aquí obtenemos nuestro valor, que pareciera ser que son 22.5%, ¿no? Claro que esto hay que dividirlo entre 100, claro, ¿no? Para que nos dé ese porcentaje. Así obtenemos el porcentaje de área bajo riego. Esto es en forma práctica, ¿no? En forma práctica. Pues obtenemos un porcentaje de área bajo riego. Siendo así, entonces, podemos, en caso de que no tengamos chance de calcular o que no tengamos datos para calcular ese porcentaje de área bajo riego, pues podemos recurrir a la información de este cuadro, ¿no? Por ejemplo, si el sistema de riego es por aspersión, sabemos que mojamos el 100% del terreno. Mojar el 100% del terreno no significa que haya un traslape del 100%. Eso debe quedar siempre claro, ¿no? Para microaspersión, que es una forma de riego localizado de alta frecuencia también, pero en microaspersión mojamos entre un 50 y un 70% del área. Y en goteo se moja del 20 al 50%. En el caso nuestro, el ejercicio que acabamos de hacer, noten que nosotros estamos aquí en un punto intermedio, quiere decir que nuestra área bajo riego calculada fue buena. ¿Okay? Si no tenemos entonces nosotros el dato para hacer cálculos, pues venimos para efectos de diseño y nos metemos aquí y seleccionamos el promedio de estos valores, que sería un 30%. ¿Okay? Si no tenemos datos, nuestro porcentaje de área bajo riego podría ser un 30% perfectamente. ¿De acuerdo? Entonces, otra información importante es la información de la lámina neta. Igual que con cualquier otro sistema, desde que empezamos a hablar de evapotranspiración, estamos hablando de agronomía del riego, ¿no? ¿Okay? La lámina neta la podemos calcular de la siguiente manera. La lámina neta es igual a una evapotranspiración por goteo multiplicado por el intervalo de riego. Entonces, para algunas especies que son de ciclo corto, hortalizas por ejemplo, nosotros podemos determinar vía numérica, con datos de diseño, ese intervalo de riego, ¿no? Que se obtiene lámina neta entre el uso consultivo, ¿recuerdan? Y eso nos daría un intervalo de riego, ¿sí? Y si no, esa lámina neta la podemos nosotros determinar a través de esta fórmula, que es la evapotranspiración del gotero, que se refiere a la evapotranspiración que ocurre en esa área reducida del terreno, que en nuestro caso el ejemplo del café es un 22.5% del terreno. Es en esa área donde va a haber evapotranspiración, ¿verdad? Donde vamos a poner el agua y de ahí se va a ser tomada por las plantas. Esta evapotranspiración del gotero la podemos obtener de la siguiente forma, ¿no? Multiplicando la evapotranspiración real, que es el mismo uso consultivo, como sabemos, por aquel porcentaje de área bajo riego que calculamos o que hemos adoptado, ¿no? De esta manera obtenemos esta evapotranspiración del goteo. Es un dato importante, ¿no? Este dato entra en la secuencia de cálculos para el diseño del riego por goteo. En el momento que ustedes tengan alguna consulta, pues nada más interrumpen y la atendemos. Otro dato importante, pues de rutina, si se quiere, es la lámina bruta, que ustedes a esta altura saben muy bien cómo se determina, ¿no? Que es la lámina neta entre la eficiencia del sistema de riego. En nuestro caso, cuando hablamos de riego por goteo, las eficiencias están entre un 90 y un 95%. Siempre es bueno adoptar un valor más bajo para estar seguros, ¿verdad? Para ir seguros en los cálculos. Entonces, usualmente ponemos aquí un 90%, 0.9 aquí en la operación. Pero esa es la forma de obtener la lámina bruta. Estoy yendo un poquito rápido aquí porque todos estos conceptos de alguna forma los vimos cuando hablamos de aspersión y también cuando estamos hablando de necesidades de agua de los cultivos. O sea, son datos que ya conocemos. El tiempo de riego es otro detalle, ¿no? En el tiempo de riego hay varias formas de obtenerlo. Voy a ir otra vez a la pantalla, digo a la pizarra.
Vamos a limpiar esto. Y vamos a recordar aquí lo siguiente. Vamos a quitar estas cosas también. Si nosotros tenemos una zona, vamos a ver, que estamos regando, vamos a suponer que es esto. Vamos a suponer que es el cultivo de cebolla, para cambiar un poco la tónica. Y que esta cebolla se siembra en camas. Y que estas camas, igual por allá hay un final del lote. Vamos a hacerlo así. Tratando de hacer perspectiva aquí, pues, ¿verdad? Un poco. Ajá. Entonces, nosotros aquí vamos a suponer que allá al final está nuestro terreno. Okay. Entonces, si nosotros tenemos aquí un cultivo, vamos a decir que este cultivo sea cebolla. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 hileras de cebolla. Y en medio de estas hileras, nosotros ponemos aquí una cinta de goteo. Aquí va esta cinta de goteo. Sirve para regar 2 hileras de cebolla. Aquí va otra cinta y aquí va otra cinta. Se supone que esto va hacia el fondo, ¿verdad? Y aquí lo que tenemos nosotros es, suponete también un ancho de la era, que esto sea de 1,20 metros. Entonces, para nosotros saber el tiempo de riego, voy a ponerlo con otro color para que se vea mejor. ¿Ok? Si nosotros tenemos aquí nuestro tiempo de riego, lo podemos obtener de la siguiente manera, ¿no? Tenemos que saber cuántos goteros hay en 1 metro cuadrado. ¿Ok? Para saberlo, primero tenemos que saber cuánto es la separación entre los goteros. Vamos a suponer que la distancia entre goteros sea de 20 centímetros. 0,2 metros, ¿verdad? Entre goteros. ¿Ok? Vamos a suponer también que cada gotero de estos, el caudal del gotero, sea de, qué sé yo, 1,1 litros por hora. ¿Ok? De 1,1 litros por hora es ese gotero. Y de la misma manera, entonces habrá que tomar algunos datos por aquí. Primero que todo, vamos a determinar cuántos goteros tenemos en 1 metro cuadrado. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vamos a sacar este área que está aquí, una fracción de vamos a suponer que esta ahora es esa misma cama. La estamos viendo desde otra perspectiva. Entonces tenemos que esta cama aquí va a medir entonces, según los datos que tenemos por allí, 1,2 metros de ancho. ¿Ok? Y aquí tenemos nosotros en las cintas de goteo. Vamos a ponerlas aquí. Serían 3 cintas de goteo. 1, 2 y por ahí está la tercera, ¿no? Tenemos 3 cintas de goteo. Lo que tenemos que hacer entonces, repito, es saber cuántos goteros hay en 1 metro cuadrado. Pero, ¿cómo sabemos cuánto es 1 metro cuadrado en esto? ¿Cuánto mide en esos lados? ¿O cuánto mide de profundidad ese metro cuadrado? Si tiene 1,2 metros de ancho, pues lo que tenemos que hacer es sencillamente decir, bueno, 1 metro cuadrado es entonces 1,20 m, en este caso, ¿verdad? Multiplicado por 1,20 m, multiplicado por un valor X, digamos, ¿no? De lado, ¿no? Es así. Tenemos que saber cuál es este lado, ¿no? ¿Cuál es el lado, el valor de este lado, para poder obtener cuántos goteros hay en esta fracción? Entonces, aquí sencillamente dividimos 1 metro entre 1,2 y obtenemos el dato de cuánto mide ese lado. ¿Cuánto les da ese lado? 0,83. ¿Cuánto, disculpa?
0.83. 0,83 metros. Muy bien. Ok, 0,83 metros mide este lado de aquí, ¿verdad? Para tener el número de goteros en una cinta, pues vamos a tomar estos 0,83 metros y lo dividimos entre la distancia entre goteros, ¿no? Que sería 0,2 metros. Y esto nos va a dar a nosotros, ¿cuánto? 0,83 entre 0,2. ¿Sí? ¿Serían cuántos goteros? 4, profe. 4.15. 4,15. Hay que poner el número completo, ¿no? La fracción, porque es parte del gotero vecino, del metro cuadrado contiguo, que está teniendo influencia para mojar en esa zona, ¿no? Entonces, son estos goteros. Si el gotero tiene un caudal de 1,1, entonces son, son entonces multiplicando este número de goteros por ese 1,1 tendremos el caudal que baja desde cada cinta, ¿no? ¿Ok? Son 4,15 goteros que multiplicada por 1,1 litros por hora. Y aquí tendremos nosotros cuál es el caudal que están emitiendo esos 4,15 goteros, ¿verdad? ¿Cuánto es? 4.6 litros por hora, profe. 4,6 litros por hora. Muy bien, muy bien. Eso es el caudal que cae desde una cinta. Pero resulta ser que son 3 cintas, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto sería el caudal por metro cuadrado? La lluvia por metro cuadrado. Serían 4,6 por 3 cintas. ¿Y eso sería cuánto? 13.8. Así es, 13,8 litros por hora por metro cuadrado, ¿cierto? O lo mismo, esto es igual a decir 13,8 milímetros por hora. ¿Están de acuerdo conmigo? Litros por metro cuadrado son milímetros, ¿verdad? ¿Ok? 13,8 milímetros por hora es lo que hay aquí. Si nosotros tuviéramos una evapotranspiración potencial en la zona de, ponerle 6,4 milímetros por día, entonces estos 6,4 milímetros sería lo que tenemos que poner aquí en riego para satisfacer la necesidad de este cultivo. Porque el riego por goteo se pone usualmente la lámina que se tomó el cultivo el día anterior. Y esa lámina está dada por la evapotranspiración potencial, ¿verdad? Entonces, para saber el tiempo que tenemos que poner el riego con este método, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. A ver. Lo que ocupamos es 6,4 milímetros, ¿verdad? Si lo dividimos entre lo que nos ofrece el sistema, que son 13,8 milímetros por hora, Profe, ¿sí? Dígame. Adelante. disculpa, no sé si los compañeros, pero más o menos que A ver, Isaac. es donde es que 6.4 milímetros. Sí, a ver, no entendí. ¿Te quedaste en algún lugar o algo pasó? ¿Estamos bien? Sí, es que se me cortó. Ah, ok. ¿Y a dónde fue que quedaste, perdón? En esto, en 6,4 milímetros. Donde está
No, estamos teniendo un problema de audio. Ujú. Quisiera saber si el problema es mío o si es de todos o si es solamente de Isaac. ¿Le decimos correcto? Sí, gracias. No, yo tampoco lo escuché, profe. Entonces el problema es aquí. Es conmigo el problema. No, profe, usted se No es escucha Isaac. bien. Es Isaac el que se escucha cortado. Ah, ok. Bueno, voy a repetir esta parte de aquí, ¿no? Nosotros tenemos con nuestro sistema que lo que estamos aportando en metro cuadrado son 13.8 litros por metro cuadrado por hora, ¿verdad? Lo obtuvimos a partir de la cantidad de goteros que hay en un metro cuadrado y el caudal que hay por cada gotero. En final fueron 13.8 litros por metro cuadrado, o lo que es lo mismo, 13.8 milímetros por hora. Si la evapotranspiración en la zona fuera de 6.4 milímetros por día, nosotros tenemos que satisfacer esta demanda evapotranspirativa con nuestro sistema de riego. Entonces, para saber con cuántas horas de nuestro sistema suplimos esos 6.4 milímetros, lo que dimos es esos 6.4 milímetros por día entre la precipitación del sistema, ¿no? Y esto nos dará el tiempo que tenemos que mantener el sistema de riego regando para aportar esas exigencias evapotranspirativas. Entonces, ¿cuánto les dio eso? Son 6.4 entre 13.8. ¿Y cuánto les da? 0,46. 0.46 horas. Ese es el tiempo de riego. O lo que es lo mismo, en minutos, el tiempo de riego será igual a 0,46 por 60, ¿no? Y eso da 27,6. 27.6 minutos. Que perfectamente pueden ser, entonces, 30 minutos, ¿verdad? Para dejarnos de cosas. Será el tiempo de riego. Así las cosas, entonces, esa sería una manera para obtener este tiempo de riego en el sitio, ¿no? Esa es una forma práctica en la que ustedes pueden esta metodología emplearla y así obtendrán datos fiables de primera mano en el campo, ¿no? Lo único que hay que saber es separación entre goteos y caudal del gotero y hacer estos números, ¿verdad? En cuanto cuánto será eso. Ahora la pregunta es esta, ¿no? Este es el tiempo de riego para regar un metro cuadrado. ¿Y cuánto será el tiempo de riego para regar toda la era? O todo el sector, que mida 10.000 metros cuadrados el sector. ¿Cuánto será el tiempo de riego entonces? Será el mismo, ¿verdad? Lo mismo tiempo tenemos que invertir para regar un metro cuadrado que para regar toda un área. Es el mismo tiempo de riego. Si el sistema de riego está distribuido igual en todos los puntos del terreno, el tiempo de riego será el mismo. ¿Ok? Que quede claro. Entonces ya sabemos cómo calcular este tiempo de riego a partir de datos de campo. Pero también puede ser de esta otra manera. ¿Ok? El tiempo de riego será igual a la lámina bruta expresada en milímetros, vean ustedes, en milímetros, multiplicado por la separación entre emisores, por la separación entre laterales. ¿Ok? Esto nos da un área arriba. El número de goteros por planta y el caudal de los goteros. ¿Cómo obtenemos el número de goteros por planta? Bueno, habrá que determinar entonces lo siguiente. Vamos a ver. Si tenemos aquí, vamos a ver, vamos a quitar esto entonces. Si nosotros tenemos aquí, de nuevo,
una hilera de plantas, ¿no? Suponete que es esta la hilera y que aquí tenemos plantas. Y aquí hay otra planta. Y aquí hay otra. Y la distancia entre plantas es, como vamos a dibujar aquí, un supuesto, ¿no? La distancia entre plantas es igual aquí a, imagínate que esto es 0.6, 0.5, digamos, ¿ok? Metros. Esa es la distancia entre plantas. Y ponemos aquí nosotros una cinta de goteo, aquí la tiramos, esta es la cinta de goteo, lo azul, con goteros a 50 centímetros uno de otro, y ahí va el otro gotero. ¿Cuántos goteros por planta serían aquí? Sería un gotero por planta, ¿no? ¿Ok? Pero si ponemos una cinta que tenga goteros cada 20 centímetros, suponete que sea esa, entonces tenemos que ver cuántos goteros están sirviendo a esta plantación, ¿ok? O a este cultivo. Vamos a suponer que tenemos 1 metro, ¿no? 1 metro lineal. En 1 metro lineal, ¿cuántas plantas hay? Tenemos que dividir 1 metro entre 0.5, ¿verdad? ¿Cuántas plantas serían? 2 plantas. En el mismo sentido, en 1 metro, ¿cuántos goteros tenemos si están espaciados a 20 centímetros? ¿Serían cuánto aquí? 1 entre 0.2. Son 5, profe. ¿Cuántos? 5. Sí. Ok. Entonces, el dato que ocupamos así aquí es goteros por planta, ¿no? Ok. Ok, tenemos goteros por planta. Entonces, ¿cuánto sería esto? Serían 5 goteros divididos entre 2. Y esto será el número de goteros por planta, que parecería ser que eso es 2.51. ¿Cuánto es? 2.50. Serían 2.5 goteros por planta, ¿no? Lo que tenemos aquí es 2.5 goteros por planta. Quiere decir que en nuestro ejercicio que tenemos acá, este n va a ser 2.5. ¿Vieron cómo lo obtuve? ¿Ok? La operación de todo esto deja como resultado la única unidad viva de horas. ¿Cómo la hacemos? Bueno, para que no nos quede la menor duda, vamos de nuevo aquí a la pizarra y obtenemos el dato, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que el tiempo de riego, hemos dicho, es igual a una lámina multiplicada por la distancia entre goteros, multiplicado por la distancia entre laterales, dividido entre n y multiplicado por el caudal del emisor, ¿verdad? Esto es lo que dice la fórmula. Si le damos unidades a esto, entonces la lámina, sus unidades van a ser litros por metro cuadrado, ¿no? ¿Sí? Litros por metro cuadrado es aquí, por hora, ¿no? Entonces son litros por metro cuadrado. Esas son sus unidades. Las unidades de esto son metros y metros, metro por metro, da metros cuadrados. El caudal del gotero van a ser litros por hora, ¿no? ¿Sí? Y n, que es un número, que no tiene dimensiones, ¿sí? Es una cantidad, que puede ser fraccionario, como en este caso que es 2.5, ¿no? ¿Ok? Transformando esto, pues se nos van litros, se nos van metros cúbicos,
Esto no tiene dimensiones y lo que queda son horas valiendo, ¿no? De ahí salen las unidades de horas de este cálculo que aquí hicimos. Entonces, el tiempo de riego lo podemos determinar de esta manera. ¿Bien? ¿Estamos bien aquí? Necesito saber si hay alguna duda o alguna cosa. ¿Alguna pregunta que quieran hacer al respecto en este momento? Ok. Bien. El número de sectores, vamos a ver, hablemos aquí entonces, de nuevo. Vamos a la pizarra, vamos a borrar todo lo que hay. ¿Puedo borrar esto? ¿Sí? ¿O alguien necesita copiar algo? Ok. Estamos en el número de sectores. ¿Cómo obtenemos nosotros el número de sectores, ¿no? Vamos a tener que hacer aquí un supuesto, ¿no? Suponete que esto es el área del terreno, ¿no? Una cosa que tiene, digamos, esta forma. Tiene esta forma. Este es nuestro terreno. Suponete que mide 10 hectáreas, por decir algo, ¿no? Y que mide entonces de aquí, mide por este lado que mida 200 metros. Santo Dios. Que mide aquí entonces a 200 metros. Y que del otro lado, entonces, ¿cuánto sería lo que tiene que medir? De aquí, de este otro lado. Serían 10.000 entre 200, 10 hectáreas. 10 por 10.000. 10 por 10.000. Estamos hablando de que mide, estos son 100.000 metros cuadrados. Sí. Okay. Para saber cuánto mide este lado, pues dividimos los 100.000 entre 200 y ya tenemos este lado, ¿no? Este lado medirá 500 metros. ¿Ok? Si este es nuestro terreno, nosotros podríamos regarlo todo de un solo tiro, ¿verdad? Claro, para regarlo de un solo tiro habrá que contar el número de goteros que hay en todo el área, multiplicarlo por el caudal de gotero, como hicimos aquí, y esto nos dará seguramente un caudal enorme, ¿no? Es un caudal muy alto, porque estamos regando de un solo tiro, ¿no? ¿Ok? Esto es inconveniente porque demandará entonces de un equipo de bombeo de cierto poder y además de eso ocuparemos un caudal muy alto a ver si está disponible en la zona, ¿no? Para regar eso de un solo tiro. Por eso se recurre a sectorizar. Tenemos que hacer sectores. Y estos sectores, el dimensionamiento de esos sectores nos va a permitir asignarle una área a cada sector, que va a ser, a todas luces, muchísimo menor que el área total. Está claro, es obvio, ¿no? Entonces, nosotros podemos buscar esa sectorización, la cual es con fines económicos también y de manejo, y esa sectorización la podemos encontrar nosotros aplicando una fórmula. Esta, por ejemplo. El número de sectores será igual al intervalo de riego que multiplica las horas disponibles de riego por día en la finca, dividido entre el tiempo de riego, ¿no? Recordemos que el tiempo de riego ya nosotros lo acabamos de calcular. El intervalo de riego lo podemos determinar, pero también podemos asumirlo, como el caso que hemos hablado aquí para hortalizas, que no pueden ser más de 3 días. Y las horas de riego, pues, veremos cuáles son, porque puede ser que tengamos el agua en la finca durante 24 horas. Puede ser también que decidamos regar, a pesar de que tenemos agua durante todo el día, que decidamos regar en 10 horas o en 8 horas, son 4 horas, ¿no? ¿Ok? Por día, que asignemos esas horas por día para regar.
¿Ok? Estas son las horas por día para regar. De esa manera obtenemos nosotros el número de sectores. Esta es una fórmula que se puede usar primariamente para fines orientativos. Esto nos va a nosotros a orientar, ¿verdad? Nos va a orientar más o menos por dónde podrían dar el número de sectores en los que tenemos que dividir la finca. Estamos claros con esta fórmula, ¿verdad? Es orientativa. Es el intervalo de riego que multiplica a las horas que tenemos destinadas para riego al día, dividido todo entre el tiempo de riego, que ya sabemos cómo se calcula. Quiero saber si hay alguna pregunta aquí en este momento. Ok. Otra forma de hacerlo es a través del criterio de riego, del ciclo de riego. El ciclo de riego. Recuerden, el ciclo de riego es el tiempo que duramos regando la finca, ¿no? O sea, si hoy empezamos el riego en un sector determinado, que fuera este, entonces vamos regando sector por sector, en este caso, ¿no? Sector por sector, y el ciclo de riego serán los días partiendo de aquí, en que vamos haciendo riegos por toda la finca, ¿ok? Hasta que lleguemos al final, o sea, completemos el riego de toda la finca y tengamos que regresar aquí. Ese es el ciclo de riego, ¿no? Los días que duramos regando la finca, es el ciclo de riego. Entonces, en este caso, otra forma es utilizar el ciclo de riego y igual multiplicar por el tiempo que tenemos disponible y dividir entre el tiempo de riego, ¿no? Vean que es diferente de esto, ¿no? Aquí usamos el intervalo de riegos y aquí usamos el ciclo de riego. ¿Cuál de las dos? No nos preocupemos ahora. Ya lo vamos a ver cuando desarrollemos un ejemplo. Muy bien. Eso es el número de sectores de riego. La otra forma de determinar ese número de sectores de riego es por experiencia. Si a vos te dan que tenés 10 hectáreas, lo que tenemos que hacer es ver qué disponibilidad de agua tenemos y nosotros mismos ya por experiencia decimos, bueno, vamos a hacer 10 sectores o vamos a hacer 5 sectores, un sector, cada sector de 2 hectáreas, por ejemplo, ¿no? Pues así es como uno lo define. Pero en fin, ya veremos esto más adelante. Y bueno, el caudal del proyecto, que tenemos varias formas de obtenerlo. Una de las formas es esta, ¿no? Vean. El caudal es igual a 10 por el área por la lámina bruta, porque regamos con la lámina bruta, recuerdan, ¿no? Nosotros tenemos una lámina neta que es para el cultivo, pero vamos a regar con la lámina bruta, que contempla la ineficiencia del sistema. Multiplicado por 1000, dividido entre el número de sectores, entre el tiempo de riego, ya ustedes aquí, en horas, y 3600, que es un factor de corrección de tiempo, ¿no? Entonces, vamos a ver, analicemos esta fórmula porque es una fórmula muy fácilmente comprensible. Quiere decir que aquí lo que tenemos es una área, ¿verdad? Y dice hectáreas, ¿la ven? Si nosotros multiplicamos la lámina en milímetros, porque está en milímetros, lámina por 10, ¿eso qué nos da? Milímetros por 10 nos da Metros cúbicos. metros cúbicos por hectárea, ¿verdad? Metros cúbicos por hectárea. Quiere decir que si multiplicamos estos metros cúbicos por hectárea por el número de hectáreas, nos va a dar los metros cúbicos totales, ¿verdad? ¿Ok? Metros cúbicos por 10 nos da litros, ¿verdad? Entonces serían litros para toda el área. Eso es lo que tenemos aquí, litros para toda el área, ¿no? El tiempo es en horas. Y lo que hacemos aquí es pasar esto a segundos, dividiéndolo entre 3600, ¿no? Para que se lea litros por segundo, ¿no? Una hora son 3600 segundos. Eso es una forma. No se engañen
con esta fórmula. No tiene nada de extraño ni nada de preocuparse, ¿no? Vos al final obtenés el caudal en las unidades que vos querés ponerlo, ¿no? Metros cúbicos si lo querés en metros cúbicos por hora, pues te olvidas de estos 1000 y de estos 3600, ¿no? Tenemos aquí metros cúbicos y aquí horas. Ya tenemos metros cúbicos por hora. Esto es por si acaso uno lo quiere pasar a litros por segundo. Si lo quiere hacer, no es tampoco necesario. Lo importante es saber cómo obtener el dato. Y ese dato lo podemos sacar nosotros a partir del cálculo que hicimos, ¿no? De cuánto es la precipitación en un metro cuadrado, ¿no? En aquel caso, obtuvimos el número de goteros en un metro por su caudal de cada gotero y así obtuvimos litros por metro cuadrado. Bueno, multiplicamos pues también aquí los litros por el número de goteros que hay en todo el área y tenemos ese mismo caudal por hectárea, ¿no? Entonces, dense esta fórmula, vean que existe, para que no se extrañen, si lo ven por ahí en algún texto también, ¿no? Es nada más de saber y comprender qué significa el contenido de la fórmula. Y bueno, a partir de aquí lo que entramos sería a hablar de lateral de riego, cómo lo obtenemos, cómo hacemos ese cálculo, el diseño de la tubería de distribución y el diseño de la línea principal. Son las 4 y 1 minuto. Tomemos 10 minutos. En 10 minutos regresamos para ver hasta dónde llegamos aquí. ¿De acuerdo? ¿Lo hacemos? Está bien, profe. 10 minutos, no más. 10 minutos. Sí. Entonces, vamos a hablar de los conceptos que intervienen aquí, de cómo hacer cálculos de tubería lateral, de cómo diseñar la tubería de distribución y la tubería principal, que no es en principio nada diferente a lo que ya nosotros estamos acostumbrados a hacer, ¿verdad? Hablemos de la tubería lateral por un momento. La tubería lateral, estamos sabidos de que la tubería lateral, cualquier tubería lateral, sea para aspersión, para microaspersión o para goteo, es aquella tubería que porta a los emisores, sean estos aspersores, microaspersores o goteros, ¿verdad? Esa es la línea lateral. La línea lateral, cuando hablamos de riego por goteo, usualmente está constituida por la cinta de goteo, que es la que tiene todos los goteritos que vienen ahí extrusados de fábrica, ¿verdad? O bien mangueras a las cuales uno pincha y le inserta el goterito correspondiente, ¿no? Así las cosas, entonces la tubería lateral puede ser construida en manguera de polietileno, manguera de poliducto o puede estar constituida por la misma cinta. También el lateral de riego puede estar constituido por tubo. Si nosotros le ponemos tal vez un microaspersor a cada cierta distancia a un tubo de PVC, ese tubo de PVC estará constituyendo el lateral de riego, ¿no? ¿Ok? Y los diámetros de la cintilla de riego y las mangueras varían entre 16 milímetros, que es lo más usual en cinta de goteo, y 20 milímetros para manguera, ¿no? De polietileno. Manguera de 16 milímetros de polietileno o manguera de 20 milímetros de polietileno, ¿no? Entonces, esto es lo que comúnmente se encuentra en el mercado. La tubería lateral tenemos entonces que diseñarla pensando en cuál es la máxima longitud posible y esto será también con base en el diámetro de esa tubería y considerando la variación de caudal y de presión que pueda haber entre el primer gotero y el último gotero o entre el primer microaspersor y el último microaspersor. Considerando siempre aquel principio, ¿no?, que hemos mencionado de que si el terreno va con pendiente abajo o pendiente arriba, uno tiene que ir buscando la curva de nivel para ir colocando por allí la cinta, ¿no? De tal manera que haya la menor variación entre el primer gotero y el último gotero. Si las pendientes no queda más remedio y la línea lateral hay que ponerla
a favor de pendiente o en contrapendiente, o sea, en pendiente al fin, entonces lo que hay que hacer es seleccionar alguna cinta o tubería o gotero que sea autocompensado. Recuerdan que hablamos de goteros autocompensados y de goteros comunes, ¿verdad? Los primeros, o sea, los autocompensados, son aquellos que son capaces de mantener el mismo caudal independientemente de la presión. ¿Ok? No hay variaciones. Bueno, y el criterio del 20% se mantiene aquí. Recuerdan el criterio del 20% que lo vimos en aspersión, que es un 20% de presión que hay que ponerle al primer goteo para que el último gotero quede en su presión de funcionamiento. Recordarán ustedes eso. Y los demás son conceptos que hemos venido arrastrando, como la pérdida de carga por fricción en el lateral. Y aquí vamos a ver un detalle más, un detalle interesante. La pérdida de carga por fricción, recuerden ustedes, el primer paso es seleccionar una ecuación de J, ¿no? ¿Cómo se selecciona? Pues a partir del criterio del coeficiente de Christiansen, o el número, disculpen, el número de Reynolds, disculpen, es el número de Reynolds, ¿verdad? Con base en el número de Reynolds seleccionamos una ecuación J, ¿ok? Que puede ser cualquiera de estas que están acá, ¿no? Si el número de Reynolds es menos de 2000, pues va Hagen-Poiseuille. Si es de entre 4000 o entre 2000 y 100,000, pues va Blasius. Si es más de 100,000, va Ising-Williams. Y esta de Darcy-Weisbach, que es para todos los regímenes. ¿Ok? Eso es un concepto que ya ustedes conocen muy bien. Entonces, J en metros por metro, multiplicada por la longitud del lateral, obtenemos HF, o pérdidas de carga por fricción en el lateral, que multiplicado por el número de salidas, que obtenemos de esta tabla, número de salidas, y en la exponente de la ecuación J, entonces obtenemos el valor del coeficiente de Christiansen, que puede ser cualquiera de estos que está acá, ¿no? ¿Ok? Según corresponda. Y además hay que considerar aquí un concepto que hasta ahora lo vamos a introducir, que es este valor de J', que es una pérdida debido al tipo de conexión. ¿Cómo es eso? Vamos a ver. Vamos a tratar de dibujarlo aquí, en la pizarra. Para eso vamos a borrar todo lo que aquí esté y vamos a hacer la siguiente asunción. Muy bien. Supongamos que lo que voy a dibujar yo aquí, esto es una manguera, una manguerita de polietileno. ¿Ok? Sobre esta manguera de polietileno vamos a hacer pinchar y vamos a meter un gotero. ¿Ok? El gotero va a quedar como sigue a continuación. Vamos a suponer, lo metemos aquí encima. Vamos a suponer que este es el gotero, lo hemos incorporado aquí encima. ¿Ok? Y adentro lo que queda es una protuberancia propia de la estructura del gotero, que más o menos es una cosa como así, ¿no? ¿Ok? Que quiere decir que entonces este gotero que está aquí, más o menos tiene esta forma. ¿Okay? Le hicimos un hueco y adentro, bueno, voy a ver si tengo aquí. Vamos a ver esto. Imaginémonos esto, ¿no? Además, no tenemos que imaginarnos. Este es un gotero. No sé si lo pueden apreciar bien. Okay. Este gotero, Profe, no se está viendo. ¿no lo ven? ¿Ahí lo ven? No, es que tenemos la pizarra. Oh, claro, claro, claro. Ahí lo tampoco lo ven. Ahí sí lo vemos a usted, profe. Ahí sí, entonces ven esto. Lo que pasa Sí, es que señor. está centrado esto. ¿Lo ven? ¿Sí lo ven o no lo ven? Sí se ve, profe. Ok, entonces,
en el momento que pierda el foco me avisan para recomponer, ¿no? Este es un gotero de parche, es un gotero, en este caso es un gotero autocompensado. Tiene este gotero, para caracterizarlo en todo, es de 2 litros por hora, es autocompensado. Tiene esta parte que es la que se inserta adentro de la manguera. Una vez que uno ha hecho la perforación con un sacabocados, inserta esto y esta parte queda adentro del tubo. Esta otra parte de arriba, pues es propia de la estructura del gotero, y aquí uno puede poner una salida múltiple, cosas que después veremos, para ver a dónde llevamos el agua, ¿no? En todo caso, esta es la parte que queda inserta dentro dentro de la manguera, ¿no? Sería esta correspondiente a esto. Esto es un gotero nada más, pero si la cinta tiene allá, o la manguera tiene ya una longitud, quién sabe cuántos metros, pues cada cierta distancia tendremos otro gotero y otra protuberancia aquí, y allá otro gotero, otra, y así cientos de protuberancias que quedan insertas dentro de del círculo interno de la manguera, las cuales, si el agua viene en ese sentido, o en cualquier sentido, de allá para acá también, pues el agua se va a encontrar con estos obstáculos. Y estos obstáculos le van a causar al sistema una pérdida de carga por fricción. Esta pérdida de carga por fricción, por obstrucción al flujo del agua, la podemos determinar nosotros a través de este concepto que vamos a desarrollar aquí, o que estamos desarrollando, ¿no? Vamos a ver, perdón. ¿Dónde estamos? Estamos aquí, ¿no? ¿Ok? Estas pérdidas de carga, entonces, las podemos determinar a través de esta fórmula, ¿no? Esta J', que es debida a este tipo de conexión, aquí sí la ven ustedes. ¿Sí ven el goterillo? No, profe, estamos viendo la No. presentación. Ok, gracias. Bueno, pues ya la vimos de todas formas, ¿no? Entonces tenemos la distancia entre los goteros, la distancia entre emisores, más un factor, vean este factor, que es una longitud equivalente, ¿no? Es una longitud equivalente. O sea, transformamos esa parte que está metida adentro de la manguera en una longitud equivalente, como si fuera pérdida por fricción en metros. Veamos cómo es que funciona esto. Para eso utilizamos esta figura que está aquí, ¿no? Vean ustedes, esto que está acá es la manguera, o puede ser la cinta, ¿no? La manguera. Pinchamos y allí insertamos el gotero, y le queda esta parte adentro, obstaculizando el flujo del agua, ¿no? Esta parte tiene dimensiones, a lo alto, a lo ancho, ¿ok? Y tenemos varios tipos de conexiones. Para que tengan una idea, una conexión de un gotero, como el que ustedes vieron en la imagen que yo les pasé hace poquitito, sería una estándar, una conexión estándar. Un gotero de los que vienen pegados a la cinta de goteo, que viene ya de fábrica así, es una gradita pequeñita. Esa es una conexión pequeña, ¿ok? Y hay conexiones grandes ya de conectores propiamente que uno mete en la tubería, en el tubo de PVC, y tiene que meter un conector especial para salir de ahí a la cinta de goteo, que tiene un empaque y otras cosas, ¿verdad? Es una conexión un poquito más grande, que da un poco más de estructura, obstaculizando el flujo del agua dentro del tubo, y sería una conexión grande. Entonces, para obtener esta longitud equivalente, que va a ser en metros de columna de agua, nosotros utilizamos, si es un gotero como el que les puse, una conexión estándar. Esa longitud equivalente va a ser igual a 18.91, que multiplica el diámetro interno de lo que es del conducto que estamos utilizando, elevado a la menos 1.87. ¿Ok? Con estas fórmulas, nosotros obtenemos esta longitud equivalente, que es importante determinarla, ¿no? ¿Ok?
En el caso de esos goteros o de esas instalaciones que mal llamadas seguramente espagueti, es donde uno hace una perforación en la manguera e inserta la manguera sin ningún conector, inserta la manguera. Es una manguera un poquitito más rígida, más dura, que uno es capaz de mantener la forma. Entonces uno la inserta ahí, ¿no? Y la longitud de la parte que queda dentro del tubo es la que uno ve aquí, ¿no? ¿Ok? Y aquí entonces esta longitud uno la mide, sabe hasta dónde tiene que llegar y con base en esto pues aquí están los diámetros, ¿verdad? Y estas longitudes equivalentes que serían las que están acá. Nosotros siempre vamos a trabajar aquí arriba, ¿ok? Entonces, recordemos, esto sería la forma para obtener ese valor de longitud equivalente. Ya lo pondremos en práctica en el desarrollo del ejercicio, de un ejercicio. De nuevo, si vamos teniendo alguna pregunta, la van haciendo para que no nos quede por allí, ¿verdad? Esto sería entonces este valor de J. Al final, la pérdida de carga por fricción en el lateral, ya corregida con todo, sería la J, ¿verdad? Para pérdidas de carga unitarias por la longitud, eso nos hace HF. El factor de Christiansen nos modifica el factor de HF y además ahora el factor de longitud equivalente por la conexión. ¿Okay? Eso nos da un valor de HF. Quiere decir entonces que eso fue para estimar en un lateral de riego, ¿no? En un lateral de riego. Ahora veamos esta parte de aquí. Veamos esta parte. En un lateral de riego, y en una instalación de riego en general, uno puede encontrar el gotero promedio, el gotero que tiene la presión promedio y el caudal promedio, ¿verdad? En un lateral. Este gotero se encontrará en el 40% de la longitud de ese lateral de riego con respecto al punto de inicio. Claro está, ¿no? Quiero decir entonces, vamos aquí de nuevo. Quiere decir entonces, vamos a borrar esta cosilla que está aquí haciéndonos estorbo. Quiere decir entonces que si nosotros tenemos por aquí, si nosotros tenemos por aquí la tubería principal, suponete que sea esa, esta es la tubería principal, en algún momento de esta tubería, nosotros vamos a poner una T, vamos a suponer que vamos a derivar agua hacia un sector, ¿ok? Ponemos una T, y aquí salimos nosotros con una válvula, ¿no? Con una llave o con una válvula. Y esta válvula nos va a servir a nosotros para surtir de agua a una tubería sectorial. ¿Sí? Vaya, esta será una tubería sectorial entonces. Vamos a ver si la logro mejorar, ¿no? Ok. Esto sería PVC o manguera, viene de la bomba estará en algún punto por allá, ¿no? Por ahí está la bomba. Conectamos a la bomba, mandamos agua por la tubería principal, encontramos un sector y de este sector aquí tenemos la tubería lateral, ¿ok? Esta es la tubería lateral de riego, la que estoy pintando aquí en este momento. Entonces, quiere decir que si esta tubería mide, vamos a suponer que mida 100 metros para entendernos mejor, ¿no? Si esta longitud de este lateral de riego son 100 metros, entonces en el 40% de esta longitud vamos a tener un gotero que tiene la presión promedio y el caudal promedio. Como son 100 metros, entonces a los 40 metros es el 40% de esos 100 metros, por allí estará ese gotero.
que tiene esas características. ¿Ok? Quiere decir entonces que, ahora sí, vamos a regresar allá a la presentación. Entonces, allí estará el caudal, el gotero que tiene la presión promedio y el caudal promedio, ¿verdad? ¿Ok? En ese punto, en el 40% de esa longitud, nosotros vamos a tener una pérdida que es equivalente al 77% de la pérdida de carga de ese lateral. Entonces, en el 40% de la longitud de ese lateral, en ese punto tenemos el 77% de pérdida de carga por fricción. Mencionado esto, voy a hacer lo siguiente. Vamos a irnos a esta figura que está acá, para que veamos bien el panorama completo de la cosa. Vamos a ver. Supongamos aquí que esto es la línea, la tubería de conducción, esta es la tubería principal. Aquí viene el agua. Aquí hacemos una conexión y ponemos una válvula. Esta es la válvula del sector. Y esta es la tubería del sector o tubería de distribución. Y de la tubería de distribución o tubería del sector, pues conectamos las líneas de goteo, que en este caso están representadas por estas líneas punteadas. Entonces, vamos a ponerle identificación a eso. Tubería principal, tubería sectorial, tubería lateral y la válvula que ahí va. ¿Ok? Si nosotros tenemos presurizada la tubería principal y abrimos aquí esta válvula, pues le damos paso al agua para que discurra por toda esta longitud, ¿cierto? La pregunta para ustedes, pensando en este tubo de aquí, ¿a dónde estará, una vez que abrimos, a dónde estará la presión más alta? ¿En qué punto está la presión más alta en ese tubo? ¿A dónde está la máxima presión? Hemos abierto aquí y entró el agua, ¿no? Entonces se lo voy a poner al revés. ¿A dónde se debería registrar a lo largo de este tubo la menor presión? Profe, y al final no. Claro, al final entonces la mayor presión está a la entrada. Y al final está la menor presión, porque aquí toda la presión que había a la entrada se ha venido gastando por fricción, ¿verdad? La distribución de esa presión sería algo así, ¿ok? Entonces, en el 40% de la longitud de este tubo, vamos a encontrar el 77% de pérdida, ¿verdad? De presión. Si esto mide 100 metros, a los 40 metros, que es el 40% de la longitud, se habrá perdido el 70% por fricción, ¿ok? Se habrá perdido el 70% por fricción. ¿Bien? Después seguirá cayendo más la presión, pero lo más dramático es aquí, en el 40%, donde se habrá perdido el 77% de las pérdidas de carga por fricción. Lo mismo pasa en las tuberías. En las tuberías de conducción, de goteo. Sigamos analizando este cuadro, ¿no? Que es el cuadro o la diagrama de distribución de presiones. Entonces, bueno, quiere decir que ahí está más o menos reflejada la magnitud de esas pérdidas. Vemos que hasta aquí, ¿verdad? Tenemos un 77%. Además, sigue perdiéndose, pero en menor monto proporcionalmente, ¿no? Igual pasa en el extremo de cada una de las cintas de goteo. Empieza con una presión determinada y cuando llega aquí al final, pues viene ya con una caída, ¿verdad? Igual pasa aquí en el final, ¿verdad? Vamos a verlo. Aquí, vean. Aquí caemos, con la presión se cae a lo largo del lateral. De la misma manera, hidráulicamente,
el mismo comportamiento hidráulico que como fue en la tubería del sector. Quiere decir que aquí, en algún punto, en el 40% de esta longitud, se encontrará el gotero que tiene el caudal promedio y la presión promedio. Y en ese 40% de esa longitud se habrá perdido también el 77% de la presión que corresponde a este lateral. Entonces, el punto más crítico de mayor limitante por presión y por caudal de un sector del goteo, que es esto, será el último gotero, como este, por ejemplo. Y allí, en este, será el gotero que tiene la presión más limitada y el caudal más limitado. Si medimos las presiones al final de cada uno de los laterales, habrá una distribución de presiones similar, ¿verdad? Y lo mismo pasa allí. Lo mismo exactamente pasa. Y aquí al final pasa lo mismo. ¿Ok? Entonces, este es el gotero que tiene la presión más baja y el caudal más bajo. Tenemos que hacer que este gotero que está aquí funcione a la presión de operación adecuada y con el caudal adecuado para que el agua se distribuya eficientemente, uniformemente en todo el sector. ¿Ok? Siendo esto, pues ahí tenemos nosotros el diagrama de distribución de presiones. Y aquí pues tendremos el gotero que tiene en este 40%, ¿verdad? La presión promedio y el caudal promedio. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Verdad? Que nosotros podemos calcular en un lateral de riego y en un sector de riego las presiones que nosotros ocupamos que tenemos que ir a sumar para meterlas en el cálculo de la carga dinámica total. Y en el caso del goteo, esta es una de las particularidades para obtener esas pérdidas de carga y esas presiones. Por ahora, quedémonos con eso en la mente, ¿no? Hay mucho que decir, mucho que hablar, muchas preguntas. Si ustedes quieren, podemos contestarlas en este momento. Si es que hay preguntas con respecto a este diagrama de distribución de presiones, que lo que nos sirve es nada más, lo que nos va a servir es para comprender cómo se distribuyen las presiones dentro del sistema. No es que tenemos que ir a calcular todas estas presiones en el diseño, ¿no? Si están pensando en eso, déjenme aliviarles la mente. No es para eso, ¿verdad? ¿Okay? ¿Alguna pregunta aquí? Ok. Bien. Entonces, quiere decir que nosotros podemos determinar, si estos son los laterales de riego, cuál es la presión que vamos a tener aquí, a la entrada del lateral. La presión que le corresponde a este lateral de riego para que todos los goteros que aquí funcionen lo hagan adecuadamente. ¿Ok? Esta presión al inicio del lateral o a la entrada del lateral se calcula de esta manera. La presión al inicio de la tubería lateral, dada en metros de columna de agua, no será más que la presión de operación del gotero, ¿no? La presión de operación, más las pérdidas de carga por fricción a lo largo de todo ese lateral. ¿Cómo se obtienen? Pues hay que calcular las pérdidas de carga por fricción. Ya sabemos cómo, ¿verdad? ¿Verdad? Ya tenemos una fórmula para eso. Y le sacamos, una vez que la hayamos obtenido, les sacamos el 77% y ese será el dato que va aquí. ¿Okay? Esto más o menos el 40% de la pendiente. Si la tubería lateral, aquí tenemos el inicio del lateral pegado allí en la tubería de distribución, ¿verdad? Y va el lateral pendiente abajo, entonces tenemos que restarle el 40% de esa delta Z, que es la diferencia de altura en metros, ¿no? ¿Ok? Con respecto al el primero y el último gotero. Pero si va pendiente arriba, si el agua tiene que subir, entonces tendremos que sumarle ese 40% de la diferencia de altura. ¿Ok? ¿Lo ven aquí? Esta es una formulita que posiblemente nosotros vamos a usar cuando estemos desarrollando
este ejercicio, un ejercicio de esto. Por ahora ténganla ahí, después la vamos a peinar mejor, ¿verdad? Entonces, esta es la presión al inicio del lateral. En cuanto a la línea de distribución, pues vamos a ver una cosa. Aquí, vamos de nuevo a la pizarra, ¿no? Quiere decir entonces que nosotros aquí en este punto, vamos a pintarlo, aquí en este punto tenemos una cosa que se llama PIN, el PIN, la presión al inicio, para llamarlo de alguna forma, ¿no? Si ustedes lo quieren, llámenlo como quieran, lo importante es el significado. Hemos tenido aquí la pérdida, la presión al inicio del lateral. ¿Cómo es esta pérdida? Esta presión, pues la presión de operación dijimos, ¿verdad? Más el 77% de las pérdidas de carga por fricción, HF', ¿ok? ¿Dónde entiendo? Aquí es, ¿ok? Más el 40% de este delta, voy a llamarle delta Z, ¿no? ¿Ok? Es la diferencia de altura. Esta es la presión al inicio, lo mismo que la presión a la entrada, aquí, a la entrada del lateral. Esa es la forma como obtenemos esto, ¿no? Si el gotero opera a 10 metros, dependiendo de la información que tengamos del fabricante, pues le metemos 10 metros aquí. Calculamos la pérdida por fricción a lo largo y lateral, le metemos el 77% aquí. Y si hay diferencia de altura, pues le metemos el 40% o le quitamos, ¿no? El 40% a esta diferencia de altura. ¿Cómo sería entonces la presión aquí, a la salida de la válvula o a la entrada de la válvula, como quieran verlo, ¿no? Tiene que ser algo similar a esto. Nada más que ahora, esta presión, vamos a ponerle aquí, esta presión a la entrada o el inicio de la tubería de distribución, ponémoslo así, por llamarlo de alguna forma, pues va a ser igual entonces ¿a qué? Va a ser igual a presión al pin más 0.77 de la pérdida de carga por fricción de esa tubería más ese 40% de delta Z. Si esta tubería está inclinada o si va para arriba, se lo restamos o se lo sumamos, ¿verdad? Observen ustedes que es igual el formato, ¿no? Nada más que es aquí la presión a la entrada del lateral. ¿Por qué a la entrada lateral? Porque a lo largo de todo este tubo que está aquí, a lo largo de ese tubo, en cualquier punto de ese tubo tiene que ir esa presión que está aquí para darle arranque y funcionamiento a cualquiera de los laterales que le pongamos aquí. Toda esta tubería debe de preservar esta presión, la PIN, ¿verdad? Entonces, aquí lo que tenemos que es tener el PIN más las pérdidas de carga por fricción a lo largo de todo este tubo, como se explica aquí. No sé si lo vieron, si hay alguna confusión aquí. Con eso ya llevamos nosotros las pérdidas de carga por fricción hasta aquí, ¿verdad? Observen ustedes que lo vamos haciendo como anidado, ¿no? Este resultado sirve para calcular el siguiente y este para calcular el siguiente. Vamos diseñando desde la parte más lejana de nuestro sistema de riego hasta la bomba. Vamos distribuyendo y sumando hasta encontrarnos con la bomba. ¿Hay alguna pregunta aquí? Vamos a ir un toquecito, un momentito, en la presentación. ¿Qué es esta parte que vemos aquí de la línea de distribución? Esta línea de distribución, ¿cómo tiene que construirse? Bueno, ustedes la construirán con el material que ustedes seleccionen. ¿Cómo es?
Si el proyecto no tiene mucho dinero y va a tener que ser económica, muy sobria la instalación, pues a la larga la tiene que construir con manguera, ¿no? Sea manguera de polietileno o sea manguera de poliducto, o puede ser también con PVC, que lo construyen con el material que sea. Y todos los demás cálculos se hacen considerando el factor de Christiansen, ¿verdad? Por el número de conexiones que hay. Número de conexiones, o sea, número de laterales de riego que hayan en ese sector, pegados a esa tubería del sector, ¿verdad? Teniendo en cuenta estos aspectos de diferencia, ¿verdad? De 10% de presión, de 10% de caudal, como lo hemos visto en los casos anteriores. Entonces, entonces esta línea de distribución, su diseño es exactamente igual que cualquier otro tubo, ¿verdad? Que la tubería lateral de riego, y no tendrá mayores detalles, ¿no? que decir de esa, ¿no? Me gustaría saber si ustedes tienen alguna pregunta aquí en cuanto a esto. Quizá queda un poco más explicado, mejor explicado cuando le metamos números a este detalle, ¿no? Que va a ser en la próxima sesión. Y la tubería, bueno, pues de aquí no hay más que decir, ya ustedes conocen este cuadro, que se refiere a las tuberías de PVC en diámetro comercial, en diámetro nominal, y a los diámetros internos y externos, dependiendo del espesor de pared que tenga ese tubo, ¿no? Y de las presiones, obviamente, que cada uno de esos va a aguantar. A menos SDR, mayor espesor de pared y por lo tanto menor diámetro interno. ¿Estamos de acuerdo con esto? Eso ya lo habíamos visto, voy a pasarlo. Para hablar un poquitito de la tubería principal. La tubería principal, igual que hemos visto para el riego por aspersión, pues es la tubería que lleva el caudal de riego a todos los sectores de la finca. Si es así, entonces esta tubería principal hay que diseñarla del mayor diámetro posible para que las pérdidas de carga por fricción sean las menores, pero también buscándole un diámetro adecuado para que esa tubería cueste económicamente lo menos posible, ¿no? Se pueden construir en cualquier tipo de material. Lo más usual es que sea PVC, porque esta tubería principal sí debería de ir enterrada, ¿verdad? Para que no obstruya el paso maquinaria, para que evite tener accidentes por quebraduras, etcétera, ¿no? ¿Ok? He mencionado que debe de ser un diseño económico, basado en el diámetro, ¿verdad? ¿Cómo nos vamos nosotros a buscar eso? Bueno, hay que buscar la velocidad a través de la ecuación de continuidad, ¿recuerdan? Como así lo hicimos en los otros cálculos previos de aspersión y cuando vimos hidráulica. ¿Está bien? Entonces, ok, vean esto. Yo no sé si hay preguntas aquí. En todo caso, este desarrollo puntual, el desarrollo puntual del diseño de un sistema de riego por goteo, lo haremos aquí paso a paso, tomando en cuenta estos datos de origen, ¿verdad? Suponiendo que el cultivo es una hortaliza, que tiene estas características, que el terreno tiene estas características también, que el suelo tiene ciertas características, que el clima tiene ciertas características, que la fuente de agua está caracterizada por algo, y que el gotero que tenemos que buscar lo vamos a hacer con estos criterios que aquí están. Vamos a poner una sola cinta de riego por goteo, por hilera, en esta hortaliza. El criterio de riego, o más bien la eficiencia del sistema de riego es goteo, vamos a poner por lo menos un 90% de eficiencia. Que el porcentaje de árabe bajo riego
lo hubiéramos definido en 50% y que el número de horas disponibles para regar en la finca sea de 24 horas. Entonces, bien, aquí lo que hay que hacer es empezar a desarrollar este ejercicio. Tenemos que hacerlo. Son las 4:48. Ya van a ser las 5 de la tarde. Vamos a hacer esto. Ustedes ya terminaron otros cursos, ¿verdad? Me imagino. ¿O todavía están en otros cursos? Nos queda uno, profe, todavía. ¿Todavía les queda uno? ¿De qué les queda? Gestión. Es- De gestión y ¿cuándo? administración. ¿La terminan esta semana? Y yo creo que mañana. Mañana. ¿Qué les parece a ustedes si nos vemos en la tarde del jueves para hacer este ejercicio? Vean, ok, vamos a parar aquí. Bien, vamos a parar aquí la grabación y seguimos hablando.